Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Falling in love with love is falling for make-believe. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fuica y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast forma parte de E-Commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el podcast de hoy hablaremos sobre productividad. La productividad podría ser el intento del ser humano en ser un superhumano. Queremos ser capaces de hacer más cosas en menos tiempo, ser más creativos, más productivos, estar más concentrados y a la vez ser mejores padres, madre, hijo, pareja, amigos, nuestra vida familiar. Pero, ¿todo esto es posible? Existen numerosos gurús que prometen todo esto si sigues sus enseñanzas. Hoy, aprovechando la parte 2 de nuestro curso en nuestra plataforma de formación, hablaremos de productividad. Para ello, tenemos nada menos que a Iván Fanego y a David Izquierdo. Muy buenas, David. Muy buenas, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos preparados para hablar de productividad. Muy bien. Muy buenas, Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? La verdad, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos, a disfrutar un poco. Muy bien. Bueno, señores, se abre el debate. ¿La productividad es un superpoder? ¿Qué opináis? Yo creo que por supuesto que sí, o sea, es algo que también es un término tan abstracto a veces que cuando lo aterrizas es otra historia, ¿no? Pero sí que creo que nos da cierto superpoder. A todos nos ha pasado cuando estamos más concentrados que a veces dices, he sacado en 4 horas el trabajo de 3 días. Y al revés, hay veces que estás 3 días trabajando y ves que lo que has hecho es media hora de trabajo real. Entonces sí, cuando conseguimos ser productivos, cuando conseguimos controlar la productividad, sí que tenemos un pequeño superpoder al menos, yo creo. Porque hacemos más con menos. El tiempo todo el mundo tiene las mismas 24 horas, ya sea Elon Musk, Bill Gates, David, yo, tú o quien sea. Las mismas horas y hay gente que genera miles de millones de dólares y hay gente pues, que no generamos tanto. Pero podemos mejorar todos. Eso está muy bien. ¿Y usted qué opina, señor David? A ver, a mí me pasa que, supongo que le pasa a todo el mundo, que hay días que no has parado de hacer cosas, ha acabado el día y dices, ¿qué he hecho hoy? Y realmente acaba el día y no has hecho nada productivo sin parar de trabajar. Entonces yo intento crear muchas herramientas para intentar que al final del día haya hecho cosas que realmente aporten. Entonces, sí que para mí es un superpoder. Si estás lo suficientemente concentrado y tienes las técnicas adecuadas, sí que puedes desarrollar mucho más trabajo en menos tiempo, que al final vendría a ser un superpoder. Bueno, vamos a hablar ahora sobre un señor que se llama Brian Tracy, que tiene un libro que se llama Master Your Time, Master Your Life, que es un libro que habla para mejorar nuestros ingresos, pues debemos pensar en nosotros mismos como empleados de nuestra propia empresa. Es decir, nosotros somos una empresa y tenemos que invertir en nuestras habilidades. Claro, nosotros somos una empresa de una persona. Entonces, para que siga creciendo, tenemos que renovar nuestras competencias que están obsoletas y estudiar para seguir actualizándose y seguir siendo competitivos. De hecho, hay una cita que dice: el peor error que puedes cometer es pensar que trabajas para cualquier persona excepto para ti mismo. Entonces, Iván, te va a tocar volver a empezar. Que me traéis aquí de conejillo de India. Totalmente. Hombre, claro. Que llega el último. A ver, invertir nuestro tiempo en nuestras habilidades Sí. nos hace ser más productivos. No, a ver, respecto a lo que dices, yo es que estoy muy de acuerdo ahí, porque mira, yo he trabajado en empresas grandes, en startups, en agencias digitales y también por mi cuenta. Y ¿sabéis lo único que no ha cambiado en todo ese proceso? De todos los sitios en los que he trabajado. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Yo mismo, al final, siempre he estado en todos los lados. O sea, quiero decir, puedes estar en el BBVA o en Telefónico o en ING o donde sea y vas a ser tú. O sea, la gente antes, las carreras profesionales se dedicaban 40 años al mismo sitio. Ahora la gente cambia 10 veces de trabajo en su vida. Y lo único que no cambian son ellos mismos. Ya sea porque tengas tu empresa o porque trabajes para otros. Entonces, todo lo que hagas ahí, todo lo que inviertas en ti mismo, te va a hacer mejor, ya seas un profesional independiente o trabajes para otras personas. Tenemos que pensar en cómo desarrollarnos siempre, constantemente. Claro, entonces sí que cambias, porque estás desarrollando. Claro. No claro. eres el mismo de hace 10 años. No, hombre, si lo fueras tendríamos un problema ahí, ¿eh? Bueno, señor David, ¿usted qué opina? A ver, yo te puedo decir que yo dedico 1 hora diaria prácticamente a estudiar. Entonces, eso lo que me hace es que cuando necesito resolver un problema, suelo tener la solución a ese problema de forma rápida. Es como
como hemos hablado antes, un superpoder. Al final, yo lo hago de una forma muy particular, porque al final yo, como me cuesta, soy un poco lento para leer y no tengo mucho tiempo de estar sentado en una silla y tal, aprovecho pues el rato de ir a hacer deporte, el rato de ir en el coche al trabajo y volver, y en esos ratos yo saco casi una hora diaria de estudio, o me estoy escuchando audiolibros, o estoy escuchando podcasts, y al final, cuando tengo un problema, suelo tener la solución a ese problema porque lo he ido estudiando. Entonces a mí eso me genera poder hacer más cosas con el conocimiento que tengo. Claro. Yo quiero aportar también algo. Mm. Porque bueno, tú sabes, David, que yo antes de esto me dedicaba solo a la música. Ahora te dedicas a muchas cosas. Eres Sí, como a un demasiadas. pulpo. Ahora me dedico a demasiadas. El tema es que para ser músico, freelance en este caso, tienes que estudiar todos los días. O sea, no puedes dejar de estudiar. Y es algo que yo lo hablaba con mi señora. Si a ella le salía trabajo en cualquier parte del mundo, yo creo que encontraría el trabajo en cualquier parte del mundo porque he dedicado mi día a día a mí, no a mi empresa. O sea, no a una tercera persona, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene uno de invertir su tiempo en él hace que luego tengas la libertad de poder ir a un sitio u otro sin ningún miedo, ¿no? Por decirlo de la manera. Yo creo que, mira, hay una cosa que en este podcast que es para los jefes de compras, hemos intentado trabajar bastante, que es el que la persona que se dedica a las compras entienda que tiene que tener, por eso creamos la plataforma de cursos, entienda que el conocimiento al final es poder, ¿no? Entonces, si tú conoces mucho sobre un producto o sobre las cosas que haces en tu día a día, puedes ser más rentable para tu empresa. Entonces, al final, tus conocimientos, ¿qué hacen? Que tu jefe te valore más, ¿vale? Con lo que, como poco, no te va a despedir, o cuando tú le vayas a pedir un aumento de sueldo, te va a decir, oye, que yo valgo mucho, se lo vas a poder demostrar y te va a pagar más. O te vas a poder ir a otro trabajo que te guste donde te paguen más o te guste más. Pero tienes que trabajar tu conocimiento y hacer que en tu empresa te valoren por el conocimiento que tienes. Entonces, no vale solamente con estar haciendo el trabajo que te han puesto. Tienes que mejorar día a día para ser más valioso, primero para ti y después para tu empresa o para las futuras empresas que vengan, ¿no? Sí, yo pienso parecido, ¿eh? Sí, lo has dicho, ya no solo porque le puedas sacar rendimiento económico, también es que es enriquecedor. O sea, no hay cosa peor que estancarse y no aprender nada nuevo, que a veces ya no es solo porque te vayan a pagar más o vayas a cambiar de trabajo, sino que mantienes el cerebro activo, porque cada vez, cuantas menos cosas haces, menos vas a hacer y más te va a costar hacerlas. Entonces, como lo dejes ahí, entras en una decadencia que al final, pues, llevas 10 años haciendo lo mismo y ya no sabes hacer otra cosa, tienes más miedo, y ya no solo por el trabajo, sino por ti mismo que no evolucionas. Claro, y poco a poco te enquistas, además. Claro, te enquistas y al final es que el trabajo es parte de la vida. Dedicamos 8 o 10 horas mínimo tranquilamente. Incluso los que menos trabajan dedican 6 o 7. Mejor que estés haciendo algo que te guste y que lo hagas mejor cada vez que no que estés ahí encerrado. Eso es súper importante, ¿eh? Para a la hora de planificar el trabajo, una persona si hace algo que realmente lo disfruta haciendo, las horas, la planificación y el tiempo que le dedica es bastante más productivo, creo yo, que el que hace algo de desgana. Mira, eso justo me pasaba, tenía una conversación con un amigo que bueno, tenía una empresa grande de pladur, tuvo mucha gente trabajando y al final tuvo un problema con la crisis del ladrillo y todo el rollo y se quedó en uno solo. Es un amigo mío de recrío. Y él me decía, ay, estoy muy contento porque voy a correr en moto, él corre en motos de estas clásicas y tal. Y él era su hobby y estaba súper feliz porque hacía esto. Y él me preguntaba, ¿y tú? Y yo soy súper feliz trabajando porque realmente estoy haciendo lo que quiero hacer. Y para ti es muy divertido correr con la moto, pero para mí lo divertido es mi trabajo. Disfruto con él. Entonces, como disfruto con él, para mí lo divertido es lo que hago. No me hace falta ir a correr en moto. Aparte que es menos peligroso. También. Bueno, depende del trabajo también, pero... Bueno, pero que realmente estoy haciendo lo que quiero. Tengo la suerte, ¿eh? No Claro. todo el mundo tendrá esa suerte, pero... Efectivamente. La comparación es, ¿está trabajando en un trabajo en el que haces lo mínimo posible para que no te despidan? ¿O está trabajando en un trabajo que haces tu trabajo lo mejor posible, tienes la mayor conocimiento y luego puedes pedir que te suban el sueldo de lo que te estoy diciendo o te puedes ir a otro sitio que te guste más? Yo, por ejemplo, con el tema de los cursos, con todo el tema de la formación, yo aprendo más haciendo los cursos, casi que por el hecho de hacerlos aprendo mogollón.
A mí me es muy valioso hacer los cursos porque yo aprendo mucho, porque tengo que documentar esos cursos. Entonces no solamente hacerlos, sino que además aprendo. Te toca estudiar. Claro, me toca estudiar porque hago una ronda y tengo que preguntarle a mis proveedores cosas que yo no sé, pues me meto muy a fondo en todo, entonces me toca investigar. Entonces cuando acaba el curso sé mucho más que sabía antes de empezar. Y me mola hacerlos por eso, ¿eh? Me mola bastante hacerlos por eso. Total. Volviendo a Brian Tracy, el señor que habíamos hablado antes, se dice que el tiempo para la planificación estratégica y la definición de los objetivos es uno de los principales tipos de tiempo, porque nos permite alcanzar las metas que nos hemos fijado. Una de las mejores formas de aprovechar el tiempo es fijarnos objetivos claros y llevar a cabo las acciones que nos lleven a alcanzar dichos objetivos. Las personas exitosas son las que planifican su estrategia y seleccionan con cuidado sus objetivos. ¿Qué opináis de esto, chicos? Venga, David, te toca a ti, va. Me toca a mí, no estaba preparado. Yo ahora. A ver, sí, hay mucha tendencia en todos los libros estos de productividad en que tienes que tener claro el objetivo para no distraerte por el camino. Yo sí que intento marcarme esos objetivos, tenerlos. Todos estos libros suelen decir que los tengas por escrito, que tengas el objetivo a tanto tiempo y luego lo hagas en trozos para ir haciendo partes del camino y tener ir como un láser. Hablan mucho del foco, del láser. Digamos que tener un objetivo claro, dedicar todos tus esfuerzos a cumplir con ese objetivo y muchas veces te dicen, bueno, si es un objetivo a largo plazo, pártelo en trozos y ves haciendo partes del camino para que no sea demasiado abrumador, ¿vale? Entonces, yo sí que hago cosas así. Por ejemplo, como tengo 1000 cosas que hacer, intento cada 3 meses, crear unos focos. Es decir, durante estos 3 meses me voy a centrar en esto, esto y esto. Y esto viene de un libro que se llama Traction, no sé si lo habéis leído, que es un proceso para gestión de empresas y tal. Entonces, ellos lo que hacen es que te ponen un objetivo creo que son 5 años, luego uno a 2,5 y luego te hacen objetivos a 90 días. Esas son las famosas deadlines, ¿no? ¿El qué? Las famosas deadlines. Deadlines es pues el plazo final de entrega, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, así te obligas un poco a decir, bueno, a centrar el foco, centrar el objetivo en esos 3 meses y no dispersarte. Yo soy muy de dispersarse, entonces tengo que mantener el foco de alguna manera. Intento mantenerlo así. Yo me los pongo por escrito, o sea, 90 días voy a hacer esto, esto y esto. Intento centrarme en eso y olvidarme. Si se me ocurren más cosas que se van del foco, pues me las apunto para los siguientes 90 días. O lo intento. Hacerlo, claro. Sí. Luego tengo a Iván. Se me ha ocurrido una idea y Iván me dice, sí, muy bonita la idea, pero déjala ya apuntada y ya la vemos más adelante. Y ya hablaremos. ¿Qué opinas tú, Iván, sobre el foco? ¿Qué opinas? Bien, pues muchas cosas, ¿no? El foco yo creo que es de lo más importante y es verdad que es muy fácil perderlo entre tantas distracciones que tenemos hoy en día, ya no solo de que se nos ocurran ideas y tal, sino que hay cosas que nos distraen. Y yo aquí tengo como 2 cosas o 2 opiniones encontradas distintas. Por un lado, es verdad que necesitamos objetivos, pero por otro lado también yo leía a Scott Adams, que es el que creó las viñetas de Dilbert y que luego escribió así algunos libros de estos de gestión y tal bastante interesantes, y decía que él prefiere los sistemas más que los objetivos, porque decía que un objetivo cuando luego lo cumples te quedas que ya hay perdido, y que un sistema, un hábito al final es algo que estás repitiendo porque para conseguir el objetivo. Es decir, oye, pues tú quieres vender más, pues no digas quiero vender 5.000 para el día 22 de abril. Lo que tienes que decir es hacer acciones constantemente que te lleven a vender más y tener un sistema que vas repitiendo y que interiorices. Yo por un lado creo que eso es más útil, aunque los objetivos sí que hacen falta. Yo tipo David lo que decía, yo tengo mis objetivos escritos del año, que luego pues cumpliré la mitad más o menos. Y luego por otro lado que muchas veces para evitar todas las distracciones y mantener el foco, nos recomiendan siempre bloquearnos, evitar todas las interrupciones, estar no disponible y todo el rollo, muchos libros de management, pero vamos, yo lo he visto en el mundo de la empresa, sobre todo en las empresas grandes, si haces eso te acaban despidiendo muy rápido, porque es algo que tiene que ser parte de la cultura de la empresa, cuando de verdad se quiera trabajar con foco, en asíncronos, interrupciones y demás. En muchas grandes organizaciones, muchas veces son poco productivas porque casi nadie en el fondo quiere ser productivo, está todo el mundo metido en esta vorágine de reuniones constantes y demás, entonces ahí ya es más difícil y a veces no depende de ti. Pero que igualmente yo sí que creo que mantener el foco es indispensable para ciertas tareas. O sea, para conseguir ese momento de profunda concentración, si no lo haces, de vez en cuando no vas a conseguir hacer ciertas historias. O preparar una estrategia potente o algo más creativo, lo que sea. O sea, como no consigas aislarte de interrupciones en ciertos momentos, hay cosas que no puedes hacer, salvo que tengas una capacidad sobrehumana. Bueno, más que... Sí que es verdad, perdona que os interrumpa, pero... sí que es verdad que
Hoy en día estamos rodeados de redes sociales, el correo electrónico. Tenemos una capacidad fácil de quitarnos el camino. Pero es muy importante crear rutinas. Creo que es muy importante crearte una rutina, porque cuando tú te creas una rutina, te enfocas en la rutina. Es decir, si yo todos los días digo de tal a tal hora voy a hacer esto y solamente esto, al final creas ese hábito, te sale de manera natural y no te cuesta mucho ni te distraes con nada. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado así. También es verdad que he dedicado mucho tiempo a cosas que me gustan. Entonces intento mejorar en las cosas que me gustan y eso hace que sea más fácil crearte una rutina y no desviarte, ¿no? Tener el foco centrado en algo que quieres hacer. Y luego, otra cosa que hago yo, aparte de apuntarme como vosotros, los objetivos, es crearme objetivos irreales muchas veces. Es decir, no voy a llegar al objetivo que quiero llegar, pero voy a adelantar más de lo que pensaba que iba a adelantar. No sé si a vosotros os pasa. Eso me pasó a mí el año pasado. Me planteé Yo eso lo hago, pero... Sí, Iván, dilo tú, luego voy yo. No, nada, que yo eso lo hago a veces, pero también dicen que es malo, porque te genera demasiado estrés. Es decir, oye, voy a hacer 10 cosas esta semana y luego haces 2, te deprimes un poco, sí. Tienes que ser un poco realista, pero sí, yo también lo hago un poco, eso. Recomiendan más o menos que puedas cumplir el 70% al menos, porque si sistemáticamente vas quedándote por debajo, al final también puede jorobar. Ahí depende, cada uno tiene su sistema, al fin y al cabo, ¿eh? O sea, pero lo de la rutina sí que estoy de acuerdo que hay momentos que ya cuando te acostumbras a cierta historia dices, oye, de tal hora a tal hora voy a hacer esto siempre y lo haces mucho mejor. Claro. Yo le puse el año pasado como objetivo hacer un 50% más de facturación. Y al principio, cuando hablaba con los comerciales, le ponía sus objetivos para este mes y tal, me trataban como si estuviera loco. O sea, literalmente los veía y dice, no me va a decir que estoy loco, pero porque se lo está aguantando. O sea, se estaban aguantando la risa. Pensaba que iba de cachondeo. Y yo todo serio, aguantando. No, tienes que hacer, si el año pasado hiciste 100, este año tienes que hacer 150. Y el comercial me miraba y decía, se calla por educación, pero se está partiendo la caja. Al final conseguí un 30% más. No está mal. Pero bueno, fue Es mucho. Es mucho. O sea, fue mucho. No fue un 50, pero fue un 30 más. Entonces iba por el 50, pero además me decían, no, si vamos bien este medio. No, vamos mal, nos falta el 20. Iba muerta por el 50, sé que me quedé en un 30, pero bueno, estuvo muy bien, medio millón de euros más, no está mal. O sea, crecer un 30% un año está muy bien. Está muy bien. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de las listas de tareas, ¿no? Casi todos los libros, las aplicaciones, los sistemas de organización, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama Getting Things Done, de Dave Allen, que hay una cita que dice, una buena manera de recuperar energías es cerrar algunas de las cuestiones en suspenso. Que significa hacer las cosas de verdad. Bueno, hay investigaciones recientes que han demostrado que es muy difícil no recordar y pensar continuamente en las cuestiones que dejamos en suspenso. Entonces este autor habla de dos pasos fundamentales. Definir qué significa hecho, es decir, definir la meta y aclarar qué significa hacer. Precisar cuáles son las acciones que hay que realizar. Entonces, Iván, ahora te toca a ti. ¿Qué opinas del libro este de Dave Allen? Justo este libro yo me lo compré como hace 20 años y era un poco aburrido, pero vi que tenía potencial. Y hace unos pocos meses me leí una versión que ha hecho un español que se llama José Miguel Bolívar, que le conocía hace años, que es como un experto en productividad, que más o menos cuenta lo mismo, pero como un poco más adaptado, y a mí se me ha gustado mucho, la verdad es que, de hecho me he apuntado a un curso con él y le vamos a intentar traer para el podcast como invitado dentro de unas semanas. Y justo cuenta eso, o sea, yo creo que como no cierres las tareas al final se te quedan en la cabeza y acabas en un batiburrillo que acabas sin hacer nada, pero encima estresado y con esa sensación que decía David al principio de parece que estás remando mucho pero no vas a ningún lado y estás todo el rato tal, ahí como dando vueltas, ¿no? Y a mí ese libro me ha servido bastante y espero que ahora el curso también me ayude porque justo te divide las fases del trabajo como en 5 partes para aclararlo y todo el rollo. Al final se trata de eso, que digas, oye, ¿qué quiere decir que esto esté hecho? ¿Qué quiere decir que esta campaña de email marketing esté hecha? Pues quiere decir que los emails ya se estén enviando o quiere decir que llegues a mandárselos a alguien y ya te olvides porque ya es el tema de otro, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es eso, porque es una mezcla entre apuntarlo y tener un sistema para apuntarlo bien. No solo poner las tareas ahí nebulosas de, oye, pues hay que enviar esto, sino decir, oye, pues enviar esto supone redactar este email, enviárselo a no sé quién, que lo apruebe no sé cuál. Al final, descomponerlo mucho más para que de verdad sepamos lo que tenemos que hacer, no para que nos quedemos ahí un poco con la idea de, venga, grabar un podcast. Por grabar el podcast ahora para nosotros, ahora David y yo acabamos, pero luego tú te vas a tener una serie de tareas ahí. Entonces, no es lo mismo la tarea que nos apuntamos nosotros, que a lo mejor es repasar el guión o escribir no sé qué preguntas, que la tuya que es luego editar, montar. O sea, el podcast para ti se acaba cuando lo hayamos publicado, para nosotros, cuando hayas editado. Claro. Para nosotros acaba cuando salgamos de la sala. Y David, ¿tú qué opinas sobre esto?
A ver, yo te puedo decir lo que me pasa a mí. Yo siempre llevo años con una libreta. Tengo una libreta donde me apunto. No me gusta apuntar las tareas a muy largo plazo, ¿vale? No me gusta apuntar lo que tengo que hacer dentro de una semana, a no ser que sea pues una reunión. Y para eso, gracias a Iván, tengo un calendario que me dice lo que tengo que hacer, de Google, a pesar de que a veces yo no pongo lo que hay que hacer. Pero bueno, eso ha sido gracias a Iván. Tengo mi calendario que de vez en cuando alguien me pone una reunión y yo no sabía que la tenía, pero bueno, lo miro y lo tengo. Pero normalmente yo me organizo diariamente. Entonces mis tareas normales me las apunto en una libreta de papel en la que voy escribiendo, además una libreta de estas de Oxford, de estas de tamaño media cuartilla. Entonces la tengo durante casi 20 años, todas las libretas por meses, y yo voy apuntando diariamente lo que voy haciendo. A mí me da placer el tachar de la lista. Te lo juro. Justo eso me pasa a mí. Hay veces que tengo una lista de tareas de estas que no me apetece nada hacer. La típica tarea que quieres ¿cómo se llama? Procrastinar. Seguro que hablaremos luego de eso. La típica tarea que no te apetece nada hacer. Entonces me meto entre medias alguna tarea que sea fácil para poder tachar alguna para pensar que me estoy comiendo parte de la lista. Entonces, a veces me pasa eso. Me meto entre medias alguna tarea sencillita y que me guste también. Las voy mezclando. Las que no me gustan con las que me gustan. Las que no me gustan intento quitármelas al principio porque si no luego es que se me atragantan. Hay cosas que no me apetecen hacer. Yo qué sé, pues ya, tenía que hacer el inventario. Pues picar el inventario... Pues no me apetecía, la verdad. No era una cosa que me motivara mucho. Total, que ya llevaba como 10 páginas y al final acabé endosando páginas por ahí a todo el que pillé y me lo acabaron. Pero es que no me apetecía hacer el inventario. ¿Qué quieres que te diga? ¿Había que hacerlo? Sí. ¿Me apetecía? No. No me apetecía. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Yo ya digo, además las tengo guardadas. Las tengo guardadas porque creo que en algún momento a lo mejor a mi hijo le pueda despertar curiosidad que hacía su padre. Entonces tengo libretas de hace 10 años. O sea, y en algunos casos tengo otras grandes donde pongo los proyectos así un poco más elaborados. Cuando he creado la página de residuos.com, pues me hago hasta los dibujos de las pantallas y todo eso. Entonces, tú podrías seguir toda mi vida laboral, digamos, a través de mis libretas. ¡Qué buena! Claro, el autor Allen dice, a ver, las listas sirven sobre todo para entender lo que no es necesario preocuparse. Él habla de las cajas. Las cajas que están fuera de la mente, ¿no? Es decir, donde almacenamos las cosas en soportes, papel, sonido, correo, lo que sea. Que hay que sacar todo esto de nuestra cabeza. ¿Creéis que es importante sacar todas estas tareas de la cabeza en listas? Yo las ideas que tengo, cuando se me ocurre una idea de algún proyecto nuevo, lo meto en un archivo que tengo en nuestra aplicación, lo guardo y lo dejo ahí porque si no, se me mantiene ahí en el run, sigo dando vueltas y digo, mira, yo ya lo he sacado, lo tengo ahí en la carpeta, sé que no lo voy a hacer, o sí, lo tengo apuntado, no se me va a olvidar porque está apuntado, pero me lo he quitado de encima. Es igual, lo que me pasa a mí mucho es que me molesta mucho cuando hay tareas que dependen de terceros y no tengo suficiente confianza en el tercero para saber que la va a acabar. Eso es una cosa que me mata. O sea, cuando yo le digo a alguien, haz esto, y tengo que estar vigilando a esa persona para ver si lo hace. O sea, hay dos tipos de personas. Hay personas a las que le pasas una cosa y sabes que la va a hacer y te olvidas. Y hay personas que le pasas una cosa y tienes que vigilar si la hace. Vigilar lo que tienen que hacer terceros de tareas que le he pasado me molesta mucho. Y me consume mucho cerebro, mucho espacio en mi cerebro. Mucha RAM. Sí. A mí me pasa, perdona Iván que me adelante, muchas veces yo me apunto mis tareas, sobre todo en mi calendario, que en el móvil, porque lo llevo siempre encima y siempre repaso las cosas, pero muchas veces que me pongo tareas y mi cerebro está pensando en esa tarea. Tengo que hacer esto, tengo que ver el momento de hacer esto otro. Tengo que hacer, y esas tareas, aunque las tenga apuntadas, siguen en mi cerebro. O sea, esas cajas a mí no me sirven, porque siguen en mi cabeza. Y hasta que no la termino, siguen en mi cabeza. En el momento que la termine, vale, ya se me ha pasado, pero no he logrado abstraerme de esas cajas de decir, bueno, están ahí y no, en mi cabeza está continuamente pensando en las cosas que tengo que hacer. A mí, Esteban, me pasa con el móvil y con la libreta. A mí me gusta más poner la tarea en la libreta. En el móvil, no sé por qué, no me da el mismo placer escribirlo que ponerlo en el móvil. Lo he intentado y soy incapaz de trabajar, o sea, sí, una reunión sí, pero una lista de tareas para el día la tengo que poner en papel. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo, bueno, aparte que tengo papeles que utilizo,
El móvil es algo que está 24 horas, por desgracia, al lado mío. Entonces me es muy cómodo. Justo, pero es que me pasan cosas parecidas. O sea, yo creo que si no te las quitas del todo de la cabeza, ahí sí que hay que trabajarlo un poco porque es verdad que consume mucho mentalmente. O sea, a mí yo hago muchas cosas mal de productividad, pero cada vez lo que sí que hago mejor es el volcar todo esto en listas o en notas o en lo que sea para sacarlas un poco, porque si no tienes esa sensación de control un poco, de decir, oye, pues tengo que hacer esto, que estoy yendo justo, pero o llego tarde, pero por lo menos lo sabes, pero tener toda la foto completa más o menos de lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que para mí es lo más interesante del método este del GTD, el sacártelo de la cabeza. Y luego lo que decía David también, de que si hay veces, a mí también eso me resulta muy incómodo lo de decir, oye, yo quiero cerrar del todo algo. Si lo cierras entre comillas porque se lo pides a alguien y no te fías, es un problema. Entonces ahí es que al final es otro sistema de control que también creo que eso viene en los libros de Allen y de Bolívar también, de decir, oye, pues son otro tipo de listas. Es la lista de lo has delegado y simplemente tienes que supervisar. Tienes que poner una alerta, o sea, bueno, una alerta, no, una lista de revisarlo en X tiempo, pero para poder sacarlo de la cabeza también. Porque eso, el problema que estamos teniendo ahí es que en realidad no lo has cerrado. Entonces te lo has quitado de una lista y ahora se queda como en un limbo, no está en ningún lado. Tú dices, oye, yo me han dado esta tarea, ahora no sé si la van a hacer o no, pero tampoco la puedo hacer yo. Entonces esa sensación de falta de control yo creo que es lo que te genera angustia. Cuando delegamos es importante priorizar, ¿no? Es decir, qué es lo más importante que tengo que hacer y lo que otra persona puede hacer por mí, que eso siempre aporta. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos tareas que no aportan valor? ¿Cómo las eliminamos? Dejando de ¿Correo hacerlas. electrónico? A ver, es verdad que al final la mayor parte, siempre está lo de la ley de Pareto y tal, el 80-20, que dices, el 20% de las cosas que haces es lo que tiene la mayor parte de efecto, el 80%. Aquí hay dos problemas, que muchas veces no sabes distinguirlo y hay veces que no es tan obvio. Pero por eso un buen sistema de trabajo tipo GTD y todo este rollo, a veces te lleva a que hay cosas que luego te das cuenta que no hay que hacerlas. Que es así de sencillo, que suena muy mal y no es a lo mejor lo más políticamente correcto, pero que hay tareas que en cuanto las dejas un poco que se aclaren a sí mismas, en lugar de hacerlas directamente, luego llega un momento que dices, oye, pues o no era tanto como pensabas o no hay que hacerlo. Hay mucho más trabajo de ese del que nos damos cuenta. De decir, oye, pues a veces te han pedido cosas de más o a veces estás haciendo cosas que no hacían falta. Y yo creo que eso se va aclarando por tu cuenta. Y luego hay que a veces que apoyarse en herramientas aquí, que sobre todo cuando son actividades no core, que es un poco como Naza Asistente de Compras también, que aquí tenemos que hablar de nuestra querida aplicación, que tú estás trabajando en un departamento de compras o en una empresa donde tienes que comprar de vez en cuando y que tenga que estar una persona dedicando 3 horas al día para comparar 4 sillas de precio y ahorrar 10 euros, no merece la pena cuando tienes una aplicación donde lo puedes pedir y alguien te lo busca. Pero igual que asistente de compras, pues lo puedes utilizar. Hay otras aplicaciones de otras cosas que te van a ahorrar tiempo. Pues un sistema de gestión de calendarios, un sistema de cosas. O sea, hay una serie de herramientas que siempre nos van a ayudar y que tenemos que buscarlas y empezar a integrarlas en el día a día, porque a veces es eliminar tareas que no aportan valor o a veces es automatizarlas mucho más o delegarlas. A ver, yo lo que pienso es que, a ver, si tú cuantificas, porque muchas veces el problema que tenemos es que no valoramos nuestro trabajo, o sea, no cuantificamos nuestras horas. Las horas de trabajo tienen un coste y al final tu hora de trabajo cuesta X, ¿vale? Bien porque es lo que te pagan por hacer esa hora o bien por es lo que deja de ganar la empresa cada hora que no estás haciendo algo productivo, ¿vale? Entonces al final tienes que valorar y decir, vale, una hora mía, ¿cuánto vale? No sé, 50 euros. ¿Merece la pena dedicarle una hora de mi tiempo, que vale 50 euros, a buscar lo que tú has dicho, esas 2 sillas de oficina, que buscarlas yo y negociar yo me va a suponer a lo mejor 5 euros de diferencia? Suponiendo que haga una buena negociación y la compre más barata. ¿O merece la pena dárselo, por ejemplo, a asistente y que te la busquen a ti y no perder una hora de trabajo o 2? Porque al final, en buscar una cosa tonta como una silla de oficina que has dicho antes, te puede suponer perfectamente 2 horas de trabajo. Entonces, estás dejando de hacer un trabajo, ¿vale? Para ahorrarte 3 euros, suponiendo que te los ahorres, ¿eh? Que no tiene por qué ser más cara a través de asistente. Puede ser igual o más barata que te la compres en otro sitio. Pero al final, ese tiempo tuyo lo puedes dedicar a negociar con un proveedor que realmente sí aporta valor esa negociación. Y tu hora de trabajo sí que es rentable para la empresa y la empresa va a generar más ingresos con esa hora de trabajo tuyo. Entonces, yo creo que hay que pensar siempre que tu hora es muy cara. Yo siempre pienso que soy carísimo. O sea, cada vez que dedico, de verdad, me tengo buena estima y yo creo que mi hora es cara. Yo no valoro mi hora por lo que cobre yo. Valoro mi hora porque, como soy el gerente de mi empresa,
cuento con que cada hora que le dedico a algo es como si fuera una hora de todos los que trabajan en la empresa. Entonces, para mí mi hora es muy cara. Entonces, yo dedico solamente tiempo a cosas que pueden generar a largo plazo beneficio. Pero no... Si yo estoy haciendo, pues yo qué sé, el otro día el inventario, por ejemplo, pues para mí estaba considerando que estaba tirando el dinero a la basura por hacer el inventario. O sea, estaba molesto porque ese trabajo lo podía hacer una persona que cobraba menos que yo, o que su hora era menos valiosa que la mía. Entonces, eso me molestaba. Lo tengo que hacer, lo hago, pero que considero que me molestaba ese tiempo que estaba dedicándole a eso. Tiene sentido. Claro, eso en realidad es un poco tener efectividad con tu tiempo, ¿no? Y saber en qué aporta y qué no aporta, ¿no? Antes hemos hablado de eliminar esas tareas y Iván ha comentado lo de la ley Pareto, ¿no? Pero ¿cómo encontramos esas tareas que aportan el 80% del valor? Volviendo al libro del principio que hemos hablado de Brian Tracy, él dice que los enemigos del pensamiento creativo son la zona de confort, la impotencia aprendida y el miedo al fracaso o al rechazo. Se estima que cada persona tiene al menos 4 ideas originales al año y que si lleva adelante al menos una de estas podría llegar a ser millonaria. En tu caso, David, es diferente porque tú tienes por día 4 ideas originales. Wow, a la hora casi. Como te descuides. Mi problema es que no las puedo desarrollar. Bueno, ayer Iván y yo tuvimos reuniones justamente para buscar personal para poder desarrollarlas, porque mi problema es que no las puedo desarrollar y lo sé que no tengo manos suficientes para hacer lo que se me ocurre. Entonces, como lo mismo que te he dicho antes, como mi tiempo lo considero tan valioso, estoy diciendo, es que estoy dejando de ganar dinero por no hacer eso, o sea, por no encontrar a alguien que me ayuda a terminar ese proyecto. A ver, yo lo que dices el 80-20, ahí lo he leído en un montón de libros que tienen que ver con productividad, ¿vale? Pero yo siempre he tenido una política, por ejemplo, a la hora de atender a los clientes. Yo atiendo a todos los clientes, sean grandes o pequeños, de igual forma. ¿Por qué? Porque considero, o sea, a mí me molesta mucho. Yo voy a un sitio y si me hacen esperar, no me tratan adecuadamente, me molesta. O sea, cuando una atención al público es mala, me molesta como empresario, ya no como una persona que va, yo qué sé, ayer estaba recogiendo el coche, por ejemplo, estaba en el taller, pues me tuvieron 1 hora y media ahí esperando. Y yo digo, oye, ¿por qué no has hecho la factura antes de yo venir? Que mi 1 hora y media vale pasta. Me has hecho perder 1 hora y media. Entonces, eso me molesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú solamente deberías atender bien a los clientes que son de ese 20% que te dan el 80% y al resto los tratas mal? ¿Y tú qué sabes cuál es el del 80 y cuál es el del 20? Porque a lo mejor has tratado mal a un cliente que tú piensas que está en ese 80% que no aporta nada y luego es el que te aporta el 80%. Entonces, yo prefiero tratarlos a todos igual o intentar tratarlos a todos, no igual, bien, a todos excelente. Bien, lo mejor posible. O sea, lo mejor posible. Yo tengo muchos rollos con los comerciales de responde menos de 4 horas, ser rápido. ¿Por qué? Porque ese cliente que hoy lo has tratado mal, ¿vale? Mañana no te va a volver a comprar y mañana puede ser un cliente de ese 20% que te aporta el 80%. Entonces yo los trato a todos excelente, o lo intento, excelente, porque considero que es que no sé con quién está detrás. O sea, no puedo elegir a quién trato bien y a quién trato mal. Yo lo hago así, igual me equivoco. Sé que hay gente que dice, no, solo voy a trabajar con el 20%. Eso sé, yo lo he visto en muchos libros de esto de los SaaS. Empiezan y hacen la criba, digamos, inicial y se quitan a toda la paja. A mí eso me molesta. A mí si me tratas mal, si tú me metes en ese 80% y me tratas mal, te puedo asegurar que el día que me hagas falta no te voy a llamar. Y puede que te hayas equivocado y me hayas cribado mal. Entonces, no estoy muy de acuerdo con el 80-20. A lo mejor sí, yo internamente a mí debería dedicarle el tiempo a las cosas que son más rentables. Pero ¿cómo sabes qué cosa es más rentable? Claro, ahí es donde hablamos. Estamos hablando un poco sobre aportar valor a una tarea en sí, más que a gente con la que tratamos. O pues pongamos que tienes un restaurante, en teoría, todo aquel que es cliente tienes que tratarlo lo mejor posible, ¿no? Pero todo esto viene un poco sobre cuando uno se conforma con lo que es y en realidad es mucho más de lo que él cree que es, ¿no? Lo que hemos dicho antes de la zona de confort, la impotencia aprendida, el miedo al fracaso, el rechazo, ¿no? El tema es que todo el mundo, yo creo que todo el mundo está dotado de creatividad para poder superar sus miedos, pues, desbloquear su creatividad que realmente la tiene. Y eso es importante porque tenemos que tratar a todo el mundo por igual, que es lo que tú dices, David. Todo el mundo es muy capaz de hacer muchas cosas.
Yo lo que veo, mira, mi opinión, o sea, yo nunca me ha resultado difícil montar un negocio, nunca, o sea, no me ha parecido difícil, pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene una idea y le cuesta desarrollarla, le cuesta ponerse en marcha. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque piensa que no sabe, por mil historias. A mí no me cuesta, de hecho, para mí es natural. O sea, montar una empresa nueva, hacer todo, es una cosa que me sale natural. Pero sí que es verdad que para mí es raro cuando veo gente que no es capaz de tirarse a la piscina. O sea, yo... Pero la mayoría no es capaz. O sea, Claro, no hay se mucha- siente capaz. Es capaz, pero no Claro. se siente capaz. Pero al final es, no sé, mira, cuando a Esteban, por ejemplo, a Esteban lo atraqué, le dije de hacer un podcast. Esteban no había hecho nunca un podcast. Eso es verdad. Y yo tampoco. O sea, ninguno de los dos. Si no se lo digo a Esteban, no se habría hecho este podcast. ¿Qué pasa? Correcto. Pues que hay que tirarse a la piscina. Y bueno, pues si no sabes, aprende por el camino y te costará lo que te cueste. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que este paso le cuesta mucho esfuerzo. O sea, a mí me sale fácil, pero es porque yo soy así. Hay otras personas que le cuesta. Yo creo que, igual estoy hablando un poco genérico, pero creo que la sociedad está un poco pensada desde el miedo. Cuando vas a comprar una casa, cuando vas a cambiar de trabajo, vas a perder un trabajo, es como que entra en valor, tiene mucha fuerza el miedo, ¿no? ¿Cómo está construida la sociedad? ¿El miedo al cambio? ¿O qué opináis? Yo sí, yo pienso que sí. Mira, el otro día estaba hablando con un compañero que hace mucho tiempo que tenemos pendiente hacer un podcast con él y me decía, siempre me estaba poniendo excusas. Ay, es que hoy no puedo, ay, es que mañana no puedo. Y al final todas las excusas eran excusas porque le daba miedo hacer el podcast. No era porque no tuviera tiempo. El tema es que le daba miedo. Y ves que nos pasa con muchos invitados que nos dicen que sí y luego se hacen los locos, pero es miedo. O sea, no tengo tiempo. El podcast vale, son 40 minutos de tu tiempo. No tengo tiempo. No es problema de tiempo, es que tienen miedo. O sea, es como, es algo nuevo, me da miedo hacerlo, pero es tirarse al ruedo al final. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te equivoques? Pues bueno, pues has aprendido del error. Claro. Sí, Claro. pero es verdad que el miedo ahí juega un papel que no nos damos muchas veces cuenta porque además mucha gente lo racionaliza o lo racionalizamos a veces y te piensas que es otra cosa, pero es lo que dices tú, que no es que te falte tiempo, no sé qué, sino que tienes miedo y te buscas excusas. Pero hay gente que ni siquiera se da cuenta de que no es consciente de eso, que es el primer paso, decir, oye, pues en realidad es que esto me acojona y ya está, y es mejor reconocerlo que no ponerte a dar vueltas y a retrasar las cosas. Pero sí, al final yo creo que es lo que decís ahí, que es tirarse a la piscina y ya está. O sea, a mí me pasó cuando empecé las primeras veces a dar clases, pues que temblaba casi. Y ahora ya, pues tengo que ir, las preparo y listo. Y si tengo poco tiempo, voy a preparar un poco menos. Pero no. Cuanto más lo haces, más lo interiorizas y más normal es. Ya está. Mira, a mí, yo era súper tímido de joven, era súper tímido. Y claro, yo me pasé durante años trabajando en una carnicería y atendiendo al público a 200 o 300 mujeres al día. Al final, ¿tú sabes el corte que da entrar a una empresa, tocar en la puerta y decir, oiga, vengo a vender palés, tal, tal, tal? No, no me interesa. La puerta fría. ¿A puerta fría? Claro, las primeras 3 veces pues era un poco difícil, pero cuando llevas 300 te sale natural, vamos, ¿no? Te dicen que no y te da lo mismo. Entonces esto es lo mismo. Al final, la primera vez te tienes que tirar hacia adelante, tienes que ser valiente y luego ya pues te sale. Entonces las ideas, yo creo que hay muchísima gente que se les ocurren ideas geniales y al final, por miedo, por el qué dirán, por el qué dirá el otro. El miedo a caer también. Porque es como esquiar o cualquier cosa. El miedo a caer. Tienes que caer para seguir avanzando. Se aprende mucho del error, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente los errores cuando montas negocios te salen caros, pero se los aprende. Pero también te cuesta hacer un máster, ¿sabes? Te cuestan dinero. Sí, pero normalmente Claro, sale más el barato el máster. máster que lo otro, pero bueno. Bueno, entonces, aquí vamos a organizarnos, como bien estamos hablando en este podcast, y vamos a decir varias cosas. Primero, automatizar herramientas, ¿vale? Es Vale, importante. eso sí van, entonces. Eso ha hablado un poquito antes de Iván, nos ha comentado antes lo de asistente compras o tener otro tipo de herramientas a la que nos ayuda a crear los calendarios y todo este tipo de cosas. Iván. Bueno, Esteban, antes de todo, sabes que Iván es el rey de las herramientas, ¿no? Que te cuente él un poco de su libro también.
Ah, pues cuéntame, Iván, Que no lo cuéntame. conoces, no sabes tú qué es el Sí, rey de sí, las sí. herramientas. A ver, si quieres conocer, A ver, no me si asustes. quieres ¿Qué conocer tipo alguna de herramienta para herramientas? hacer algo, se la sabe, pero no de las Bueno, tampoco, de llave, tampoco vamos. Las exageremos, herramientas tampoco exageremos. de las otras. No, de eso no. Yo no sé ni colgar un cuadro. De hecho, estoy en una habitación que tenemos un cuadro sin colgar porque no sabemos colgarlo. Pero del resto sí. De las otras sí. Sí, de hecho, bueno, yo en AppCritic hacemos reseñas de herramientas y todas las semanas en la newsletter mandamos alguna herramienta recomendada para distintas historias. Y yo creo que el 80% del valor aquí sí que lo sacas del 20% de las herramientas. Y a veces son cosas muy sencillas. El Calendly es un ejemplo para agendar citas, de no tener que estar 10 horas buscando huecos a la gente, le mandas un enlace y te reserva la cita. Y ya está, y funciona súper fácil. Me mola mucho el Calendar, ¿eh? Me ha costado acostumbrarme, pero ya no puedo vivir sin él, ¿eh? A mí es que me pasa que me pida la gente a pedir, oye, ¿cuándo nos podemos reunir? Y en lugar de estar 2 horas diciendo, pues puedo el jueves a las 3 de la tarde o no sé qué, pues digo, mira, coge aquí un hueco y ya está. Tienes que asegurarte que tengas todo metido en el calendario porque si no te van a reservar cuando no te conviene, pero por lo demás bien. Pero yo creo que también es una forma de pensar. O sea, cuando una tarea la repites más de 3 o 4 veces, tienes que ver cómo automatizarla. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo un curso que daba online es un sitio, es una web peruana, pues tipo doméstica, alguna de estas, y hay un curso mío puesto. Entonces, a mí se me ocurrió, porque ese día estaba feliz, dije, en el curso, que quedó grabado, dije, todo el que haga este curso le voy a regalar el libro cuando me lo pida por email, pensando que nadie me iba a escribir. Entonces los jodidos, como era gratis, me empezaron a escribir emails. Y claro, cada 2 por 3, ahora ya menos curiosamente, pero al principio me escribían bastante, era, oye, pues mándame el libro. Entonces yo cogía, me metía en el email, le escribía a ti y le mandaba un email. Y dije, leches, ya lo he hecho 5 veces. O sea, es que me lo están pidiendo todas las semanas 2 o 3 personas. Pues lo que hice fue crear una página landing y una automatización de todo el mundo que me lo pedía, le mandaba el enlace y lo único que tenían que hacer ellos es meterse ahí, se daban de alta además en la newsletter y se les mandaba el libro automáticamente. Me quité una tarea. Casualmente, justo después de eso, pues el curso pues tuvo ya menos audiencia y ya me lo piden menos. Lo automaticé tarde. Pero estas cosas, en cuanto las has hecho 3 veces, aunque te lleve 10 minutos y la automatización te lleva a veces media hora crearla porque fue fácil de hacer, te has quitado una tarea chorra. Entonces es una forma de pensar, decir, oye, ¿qué me está robando el tiempo que no me doy cuenta? Que a veces es un Excel que estás limpiando siempre igual. Pues aprende a hacer una macro y lo dejas más o menos listo y en lugar de 2 horas tardas de 20 minutos. A mí eso me pasó en el primer trabajo que tuve de beca en una telco muy grande, que mejor no decimos el nombre. Yo tenía un trabajo que era hacer informes. Y era un trabajo que no era era beca, así que teníamos como 40 horas a la semana, o 35. Y más o menos los informes te daban para tener casi todo el día ocupado de lunes a viernes. No todo el día, pero bastantes horas. ¿Qué pasa? Que cuando aprendí a usar Excel bien, todo el trabajo me lo quitaban 2 o 3 horas en un día. Entonces, cuando le coges este truco a decir, oye, todo lo que estás repitiendo mucho, aprende a hacerlo rápido, porque te liberas el tiempo y ese tiempo lo puedes dedicar a otras cosas. A hacer otros trabajos o a tener tiempo libre para despejar la mente o a leer o aprender. Entonces yo creo que no es solo herramientas que hay que estar buscando y mirando de vez en cuando, pero también hay que tener esa mentalidad de intentar automatizar. Y sobre las herramientas, es verdad que a mí me mola mucho usarlas, pero que a veces pueden ser una forma de procrastinar, que te dedicas más a mirar herramientas por mirarlas que a utilizarlas. Hay que buscarlas para que tengan un valor. Yo al final hay muchas que miro y luego en realidad las que uso en el día a día son 10, que uso mucho. Y otras casi no las he vuelto a usar. Pero ahora, por ejemplo, cuando estamos grabando el podcast, hay gente que lo hace de una forma mucho más incómoda y aquí con esta plataforma, que yo la conozco un poquillo, te ahorras mucho tiempo. O sea, hay herramientas ya para todo y es investigar y dedicarles a media hora, esa hora, o incluso 2 horas a veces a buscar lo que necesitas en las tareas que tienen impacto. Al principio intentamos grabar en directo y fue un desastre, ¿eh? Hasta que no nos pasamos a la herramienta de Riverside, no había manera, nos salía horroroso. Y intentamos grabar en directo y salía, los micros lo cogían todo, era un horror. Sí, la verdad es que se aprendió mucho de ello, ¿eh? Claro, y que si vas a hacer un podcast en tu vida, pues lo haces como sea y ya está, pero si lo estás haciendo todos los meses, cada mes os estáis hablando 2 o 3 horas, pues ya está. Iván, luego tenemos que poner las herramientas que hablemos en el podcast, ponerlos Sí. en las notas del episodio para que la gente también lo controle. Yo tengo una, se llama TOGGL, T-O-G-G-L, Track. También la uso. Sí, esa me mola para centrar un poco la atención. Yo la uso para, por ejemplo, cuando empiezo por la mañana. Estoy delante del ordenador y la primera tarea que hago es ver los correos. Entonces yo tengo una tarea que es clasificarlos. La tarea de clasificar es lo que me va a llevar más tiempo, lo meto en una carpeta y lo que puedo responder enseguida, que es reenviar o contestar 4 tonterías, la contesto en el momento. Entonces al final el tiempo de mirar todos los correos que me han entrado y clasificarlos y responder rápido, me lo cuento. A lo mejor son, yo qué sé, 5 minutos, 10 minutos.
Entonces le pongo el cronómetro y no puedo hacer nada hasta que no acabe con esa tarea. Y luego la paro. La siguiente tarea que hago es ya meterme con los correos que llevan más tiempo. Entonces así igual me lleva media hora o lo que me lleve. Entonces es como una forma de decir, ahora solo voy a hacer esto. Me voy a centrar en hacer esto y hasta que no acabe esta tarea no hago nada más. Y me viene muy bien para centrar la atención en esa tarea. A ver, luego te cuento, yo no lo uso bien del todo porque luego tú puedes sacar listados de en qué has dedicado el tiempo, proyectos y tal. Yo la intenté usar al principio, que creo que es como se usa, para, digamos, distribuir las horas de trabajo entre distintos proyectos. Creo que eso se puede hacer bien con la herramienta. Sí. No la uso 100% para su uso bueno, pero a mí me ayuda a concentrarme. Eso sí me ayuda. Sí, o sea, yo también uso Toggle y yo sí que lo uso un poco más tradicional, entre comillas, porque como estoy con varios proyectos, para ver un poco el tiempo que dedico a clientes y proyectos dentro de los clientes. Toggle la uso mucho y uso una en paralelo que yo sí que la uso para concentrarme, esta otra que se llama Session, que además la hace un tipo indonesio muy simpático que siempre te contesta los emails. Y Session es una mezcla de Pomodoro y lo que dice David un poco. Tú le das ahí y dices, oye, durante 25 minutos quiero estar centrado en esto, en revisar el correo, en tal. Y esos 25 minutos, 50, 30, lo que sea, lo puedes configurar, que lo normal es 25. Te dedicas a eso y luego te das un descansillo. Y la otra que uso mucho en el día a día, ya de productividad pura, es Notion, que es la que uso sobre todo para apuntar tareas, gestionar los proyectos, todo el rollo, todas las ideas que me suelta David las voy metiendo ahí en listas. Sí. Ese es mi core del cuando día a dé día. tiempo. Notion, Sí. Session y Toggle. Yo creo que es lo que uso en el día a día de organización. O sea, puede hacer un libro de ideas. Ostras, pues no descarto sacarlo en Twitter. Te citaré, no te A preocupes. ver, tengo la suerte que tengo programadores que trabajan en la empresa. Entonces yo soy mucho de hacerlo internamente en la aplicación. O sea, la gente se vuelve loca y dice, ¿pero por qué estás programando esto? Digo, oye, porque yo, si lo hago en mi programación, lo sé usar, porque como lo he dicho yo, como tiene que funcionar, no me tengo que leer el libro de instrucciones. Entonces lo he programado, no lo he programado yo, lo han programado para mí, pero funciona como yo quiero. Aún así, no me acuerdo de mitad las funcionalidades que tiene, ¿no? Entonces, tenía una sección que se llama incidencias, que la usábamos para ver cuándo había incidencias, puntuar a los proveedores y todo este rollo, y más o menos lo que tenía me servía, y tengo como una especie de plantillas y tal que me sirven para guardar tareas, le puedo poner tiempos, le puedo reenviar partes de la tarea a otros usuarios, y lo uso para guardar las ideas, los proyectos, etcétera. Entonces tengo una serie de carpetitas en las que tienes, pues eso, no sé, por ejemplo, una idea que se me ocurrió el otro día, una especie de furgoneta que pudiera intercambiar las cajas para hacer detrás una de camper o de llevar caballos o de llevar cargas, para hacerlo como alquiler. Es una chorrada que no voy a hacer, pero me gustó la idea, entonces me la apunto. Ahí está apuntada. Sé que no la voy a hacer, incluso me la documento, o sea, me la llego a documentar y mirar cómo se podría llegar a hacer, pero la guardo ahí y luego no la hago. Mira, la del otro día que le pasé a Iván, la campaña de la bajada de precios, pues eso es lo mismo, lo tengo aquí Eso puesto. ya lo hemos hecho, ¿eh? Casi está hecho, todavía queda mandarlo. Claro, sí. Pero que yo me puedo poner aquí, pues, los tiempos, tal, y me lo puedo clasificar. Incluso me llego a poner lo que yo llamo expertos. O sea, cuando descubro a una persona que tiene un conocimiento que a mí me interesa, yo lo clasifico y lo meto ahí. Para que el día de mañana, cuando necesite ese conocimiento, pueda ir a buscarlo porque lo tengo clasificado. Muy bien. Iván, es mi forma de organizarme, ¿eh? No, está muy bien. Iván, antes has comentado el método Tomatina, la técnica Pomodoro. Tomatina. Tomatina me gusta más, me gusta. Y método Buñol. que me gustaría que hablarais un poquito de esto, ¿no? De mejorar la atención, ¿no? La atención plena famosa, ¿no? ¿Qué opináis de esto, del método Tomatina? No, a mí el Tomatina yo lo he usado durante años a ratos, o sea, para cosas concretas que me exigen concentrarme, pero no es lo típico que necesitas ahí estar a lo bestia cuando fluyes. Por ejemplo, si estás escribiendo, yo qué sé, un libro, eso a mí el Pomodoro no me funcionaba, porque eso cuando me pongo, pues todo lo que pueda seguir escribiendo bien. Pero tareas más sencillas que son similares, pero yo qué sé, escribir un post de un blog. Digo, oye, en 25 minutos tengo que hacer la introducción. Pues estoy 25 minutos centrado en eso. Y como tengo un plazo, pues más o menos lo apaño en ese tiempo. Para ese tipo de cosas sí que me sirve. O sea, casi todos los días le pongo un par de pomodoros o 3 para cosas concretas. Yo que conste que yo lo he intentado, pero siempre me paso de los 25 minutos. David, se me junta un pomodoro con el siguiente. Claro. Hay una cosa que te quería comentar a ti, que es, tú tratas con muchísimas personas.
Pues muchísimas a lo largo del día. Y hay mucha gente que nos roban tiempo, ¿no? Que son las personas, diríamos, tóxicas, entre comillas, ¿no? Que nos quitan energía y nos quitan el tiempo. ¿Cómo haces tú? Yo tengo un cartel en la oficina que pone, en el cartel, cuando está cerrada, se cierra la puerta y pone, estoy pensando, si no es importante, vuelve más tarde. Y lo tengo puesto ahí y cada vez que, te lo juro, siempre que está la puerta cerrada, el cartel pone, estoy pensando, si no es importante, vuelve más tarde. Y es curioso porque lleva ahí meses, tengo que cambiarle el nombre, voy a poner estoy grabando, eslogan, ¿no? Para que no sean tan... Pero allá se lo saben y pasan igual, ¿no? Pero hay algunos que se quedan en la puerta, se quedan ahí pensando y dicen, ¿paso o no paso? No, pero está bien, es una paso? forma de que la gente tenga que decidir si es importante o no. Claro. Sí, pero me quita mucho a muchos ladrones del tiempo que vienen ahí a dar el coñazo. Entonces, sí, a ver, yo tengo una cosa, mira, a mí me pasa que cuando una persona me empieza a hablar de cosas que no me interesan, que me están dando la coña, que son cosas, los típicos, no sé si funcionan, los cansinos, los que te hablan de cosas que no tienen ninguna importancia y siempre te hacen perder el tiempo, acabo evitándolos. Soy educado, porque al final eres educado e intentas no decirle, déjame dar la plasta, pero no lo puedo evitar. O sea, es lo mismo, si tú valoras que tu tiempo es caro, si tú dices, oye, mi tiempo, mira, ponle el precio que quieras, mi tiempo vale 100 euros la hora. Tú dices, oye, mira, estoy dedicándole a esta persona una hora y estoy tirando 100 euros a la basura. Piénsalo así, ¿no? Igual es un poco egoísta, pero es que me cuesta mucho aguantar. O sea, sobre todo en el negocio de los palés hay cada personaje, por no decirle otra cosa, el típico que te llama para preguntarte cosas, para sacarte información, que luego nunca te compra nada ni te vende nada y solo te usa como una forma de sacar información. De esos tengo así en mi negocio. ¿Y los que se repiten? Que te dicen lo mismo 73 veces. Lo mismo 7 veces, sí. A mí yo no puedo con esos. Perdone. Espero que no nos estén escuchando los ahora. Que se repiten mucho, que apaguen ahora el sonido, por favor. Podcast. Bueno, ahora quiero hablar de una palabra muy bonita que dicen procrastinar, pero en realidad es ser vago. A castellano. Es que no es exactamente vago. Bueno, es verdad, no es ser vago. Tienes razón. Cuéntanos exactamente qué es, Iván, por favor. Te has tocado por hablar. Yo es que esto lo he vivido mucho, este problema. O sea, yo cuando descubrí la palabra dije, ostras, eso me pasa a mí mucho. Y no es vaguería, ¿eh? Muchas veces es que te pones a hacer otras cosas porque estás postergando algo por alguna razón. La típica tarea, o que no sabes qué hacer con ella porque no la has definido bien, o porque te da miedo, o por lo que sea. Entonces, a veces, de hecho, o sea, a mí me pasaba mucho, sobre todo cuando estaba estudiando. Digo, tío, es que ahora no me apetece ponerme a estudiar, yo qué sé, econometría. Me sacaba miles de actividades. De repente me apetecía o jugar un videojuego o leer un libro, pero también hacer otras cosas productivas. Y esto es algo que yo he ido mejorando mucho, pero sí que es un problemilla. O sea, ha sido, vamos, ya no lo es tanto. ¿Cómo que ha sido? ¿Y ese cuadro que hay ahí en el suelo? Ese cuadro está, de hecho está aquí. Está enfrente de mí ahora mismo, no está en el suelo. Pero lo he corregido en muchas otras cosas, es decir, me cago en la leche. Pero sí, hay movidas, decir, ostras, yo, este enero, por ejemplo, quería haber terminado un curso para dejar grabado y subido y estamos ya en julio y ahora estoy empezando a terminarlo, ya estoy empezando a grabarlo y lo quería haber terminado en enero. O sea, porque hay cosas que las vas dejando, las vas poniendo tal, las vas despriorizando. Entonces, la procrastinación es jorobada, es jorobada. A mí me pasa lo mismo. Tengo algunos cursos que están a medias, que me faltan cosas de terceros. O sea, me falta que alguien me diga alguna información o me falta un trozo de curso. Y los tienes a medias porque alguien tiene que hacer algo y te cuesta que ese alguien haga algo y se va aplazando y al final dices, mira, hoy, a ver, o que lo quieres hacer demasiado bien, demasiado largo, ¿vale? Que eso me pasa a veces, le voy a meter más contenido Eso y más es. contenido y al final dices, mira, no, corto por aquí y si le falta un poco de contenido que le falte, porque si no esto se hace infinito y al final nunca acabas nada. Entonces tienes que obligarte un poco a acabar cosas y sobre todo, bueno, las cosas que no te apetece hacer, esas son, pues, lo que dices tú, te buscas 1000 excusas para no hacerla. Sí. Y al final, esas yo creo que hay que quitárselas como una tirita. Las que realmente no te apetece nada hacer, hay que te las quitas Fuera. como una tirita, que duela, pero te las quitas de en medio. Y luego te da esa satisfacción de decir, bueno, fuera, me la he quitado. De hecho, viene bien empezar por esas, porque si no,
como empieces a alargarlas, mal asunto. Yo tengo una que todos los días no quiero hacer, que es darle de desayunar a mi hijo. Y todos los días me toca hacerlo. Normal que el hijo no va a escuchar el podcast. Bueno, de mayor, cuando lea las libretas, leerá esto y dirá, mi Pero padre bueno, no me no quería me dar apetece desayuno. nada. O sea, haría... Yo a veces se lo digo de broma al niño, el pobre, digo, me gusta lo mismo darte de desayunar que ir al dentista. Lo mismo, prefiero ir al dentista. Se ha bajado de la silla 77 veces. Ay, Temporizadores, no sé. Bueno, Hay que hacerla, claro. eso no hay más remedio. no queda otra. Ahí no queda otra. Chicos, vamos a ir acabando. Y quería hablar de un tema que no hemos tratado, pero creo que es muy importante, que es hablar del estado físico. La operación bikini. El triquini en este caso. Bueno, es verdad, ¿no? Que estar en forma afecta tanto nuestra afecta mucho nuestra productividad, ¿no? O sea, ¿vosotros qué opináis? Bueno, en este mismo podcast hay un podcast de los primeros donde hablo del proceso de que perdí 30 kilos. Entonces, yo pesaba 135 kilos y llegué a pesar 103, más o 105, no me Pero acuerdo. es que es muy alto también, ¿eh? O sea, que lo que nosotros... Claro. No es tanto como... Claro, parece sí, exacto. que mide 1,90 David, ¿no? Más Yo o creo que menos. más, ¿no, David? 1,97. No me quite 10 centímetros. 1,97. Sí, sí, Hostia. más. Yo he visto ese proceso, Yo por mido cierto, 1,70, ¿eh? Yo he visto el proceso de David del antes y el después, eso de los anuncios que sale el antes y después, uno que mete barriga y parece más delgado. En Y este el caso después no de metía ahora. barriga. Te puedo decir, mira, yo pasé de costarme subir las escaleras a subir las escaleras corriendo. Yo pasé de ir a, yo qué sé, si iba al bar andando, a ir corriendo. O sea, mi cuerpo me pedía correr. Yo corría todos los días 1 hora o 3/4 de hora. Ahora me he despistado un poco y he vuelto a coger otros 15 kilos. Ahora me vuelve a costar otra vez subir las escaleras y me cuesta, Dios y ayuda, hacer ciertas cosas que antes no me pasaban. O sea, te puedo decir que cuando estaba en pleno estado físico, yo subía unas escaleras corriendo. De hecho, antes, en lugar de evitar una cuesta, iba por las cuestas, porque como se me aceleraba el motor. Entonces, me he despistado, lo he vuelto a perder todo eso, estoy intentando volver a recuperarlo, porque vuelvo a salir al gimnasio y vuelvo a correr, pero tienes que ser muy constante, ¿eh? Tienes que ser muy constante y es una pasada. O sea, es una sensación cuando te subes una escalera y te sobra energía para subir, que es una pasada, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo cuando tienes el otro puesto, cuando pasas de subir arrastrando los pies hasta arriba a lo otro, es una pasada, es una sensación y te ayuda a hacer 1000 cosas más. Sí, No tienes- y estás mejor. Sí. Estás mucho mejor. Y mentalmente, sobre todo mentalmente Sí, te ayuda energía, mogollón, ¿eh? exacto. Eso iba a decir yo, energía dentro y fuera. Es Sí. decir, energía física y energía mental. Que la gente se olvida. A mí me pasó que yo nunca había hecho deporte y de pequeño era el típico, de los equipos de fútbol pues siempre me quedaban de los últimos para elegir, el último, el penúltimo. Pero no le daba importancia, porque ya más o menos tiraba, como era joven pues te aguantas de todo, pero luego un día ya cuando empecé a tener unos 30 años, 30 y pocos, se me cansaban los brazos sacudiendo las sábanas. Y dije, hostia, esto ya es muy grave. Y empecé a hacer deporte y encima me dio por empezar por el CrossFit, que empezaba a ponerse de moda hace años, que ahora ya lo a hace todo el tope. mundo. De nada a todo. Me rompí un dedo el primer día, bueno, un desastre, porque claro, no había hecho nada, no me colgaba la barra de abdominal y no podía ni sujetarme mi propio peso. Y no pesaba tanto, o sea, yo mido unos 70 solo, pesaba 77 kilos, pero eran de pura grasa. O sea, tú me veías y estaba como súper hinchado. Ahora me veis así un poco gordito, pero en realidad estoy lo que yo digo gordifuerte. O sea, ahora sí que me puedo hacer mis 15 dominadas tranquilamente, así un poco con balanceos o sí. Levanto peso, voy 3 o 4 o 5 días a CrossFit a la semana y todo el rollo. Y es verdad que yo lo he notado mucho, lo que decía justo David, de subir las escaleras, de no sé qué, de subir las maletas, ¿no? A mí me das una maleta de 20 kilos y me la pongo así encima y voy tan feliz. Y antes era el típico que me la tenía que llevar alguien. O sea, nunca voy a ser una estrella del deporte, desde luego, porque ya empecé tarde y no es mi naturaleza. Pero sí que notas mucho el cambio, aunque seas malo. Digo, pues a lo mejor sigo siendo de los malos de mi clase de CrossFit, pero soy mucho mejor que antes y una vez hasta gané una mini competición dentro del gimnasio y eso dices, joder, hay gente que no lo hace porque dice, yo nunca voy a ser como un tío de estos cachas y es probable que no, pero que no hace falta. Pero ¿por qué la tampoco. gente perdona que te corte, pero ¿por qué la gente se tiene que mirar en los demás y no se mira a uno mismo? Es que es eso, lo tienes que comparar contigo mismo. O sea, yo me comparo y digo, joder, pues he mejorado mucho. No es un campeón de la leche, pero digo, joder, pues ahora hago cosas que no podía hacer. Y mucho mejor. Entonces, tengo 40 palos, pero estoy en mejor forma que cuando tenía 22. O sea, mi yo de 22 años no podría aguantar lo que yo. Esto es como volviendo al origen, ¿no? De
al origen, al inicio de este podcast, que es nosotros somos nuestra propia empresa y tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Es decir, tenemos que ir desarrollándonos sin fijarnos en los demás, tenemos que saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde hemos llegado hasta ahora y cómo podemos seguir avanzando. Física y mentalmente es lo que más hay que trabajar. Claro. Entonces, como reflexión, tenemos que ser autodisciplinados. Tenemos que tener constancia. Tenemos que prepararnos antes de empezar algo. Tenemos que estar físicamente bien, porque nos ayuda a estar mentalmente bien. Entonces, a modo reflexión final, quiero que me deis cada uno un dato para que nos diga cómo podemos ser más productivos y así poder crecer como seres humanos de nuestra propia empresa, que es como hemos empezado. Es que yo creo, para mí la clave es tomar la conciencia de que al final es tu propia empresa, entre comillas, o eres tu propia mejor inversión. Y que intentes mejorar algo cada día. Hay un libro también que está muy bien, que es el de Hábitos Atómicos o Atomic Habits de James Clear, que a mí me mola mucho, que dice, si consigues mejorar un 1% cada día, ahora no me acuerdo la cifra total que te da, al cabo de un año en algo habrás mejorado no sé cuánto, porque el interés compuesto de las mejoras, o sea, a veces dices, no tienes que, si nunca has hecho deporte, a lo mejor no tienes que empezar a ir a CrossFit el primer día, que lo hice yo, pero bueno, que no hace falta, que a lo mejor lo que tienes que hacer es decir, oye, pues hoy me pongo las zapatillas y doy un paseo, y mañana corro 100 metros, y la semana que viene ya empiezo a correr 200, o sea, haz cosas lo bastante sencillas para que no te cueste hacerlas cuando tienes que cambiar algo gordo. Y poder crear una rutina. Y crear una rutina. Y ya hacerlo sin pensar. Es decir, yo antes me daba mucha pereza ir a CrossFit y de hecho cuando me tiro una semana o dos, cuando tuve el COVID en diciembre, luego estuve un mes casi sin ir, me costó mucho volver porque te notas más débil, te da más pereza. O con el propio trabajo, cuando te tiras 3 semanas o 4 de vacaciones, el primer día te cuesta más, porque pierdes ese hábito. Si no pierdes el hábito, todo es fácil, ya vas en automático. Le dices, oye, yo voy Correcto. 4 días todas las semanas, ya lo tienes bloqueado, ya es un hábito, ya lo estás haciendo siempre. Eso es más importante que el estar centrándote solo en el objetivo. Porque dices, oye, yo todas las semanas voy a escribir porque quieres escribir. O todas las semanas voy a hacer un curso de Excel, yo qué sé, de lo que sea. Es eso, para mí la clave es ser capaz de, primero, entender que todo lo que mejores para ti va a ser bueno para ti. No es que sea para tu empresa, no, sí que es para ti. Y el punto 2 es, céntrate en crear hábitos que sean buenos en el largo plazo. Ya sea comer mejor, hacer más deporte, trabajar mejor, ser más productivo y ya está. Y con esas dos cosas, pues, algún lado bueno vamos. Mucha gente se queda en el camino porque se rinde antes de llegar al objetivo. Entonces, el tener puede ser el mejor en una cosa, pero si te paras por el camino y no llegas, al final nunca lo consigues. Entonces, es como lo del el caracol y no sé si eso no hay un... La liebre, ¿no? La liebre. La tortuga. Al final es cuestión de perseverancia. Yo te puedo decir, cuando yo empecé con el primer negocio del tema de palés, ¿por qué funcionó? Pues porque era toda mi vida. O sea, solo pensaba en ello. En ese momento yo solo me dedicaba a eso. Era muy constante. Entonces todo mi esfuerzo, todo mi trabajo iba encaminado a eso. Por eso monté una empresa desde cero, sin un duro, y se hizo una empresa grande. Pero fue por constancia. O sea, perseverancia. Si me hubiera rendido la primera de cambio, en la segunda, en la tercera, en la 10ª, no lo hubiera conseguido. Y es todo cuestión de constancia. Es seguir. Hoy te caes, te levantas, vuelves a seguir. Y al final, lo que quieras, lo conseguirás con constancia. Claro, yo quiero decir, para terminar, yo creo que los jefes de compra que escuchan este podcast son personas que quieren mejorar. Por eso están escuchando este podcast. Entonces son personas que ya han dado el primer paso, que es el más importante para mí, que es la voluntad. En tu cabeza está todo. Si una persona realmente quiere algo, lo puede conseguir, porque está en su cabeza. A partir de ahí sale todo lo demás. Entonces, como persona que quiere mejorar, tiene que dar pasos siempre hacia adelante, como estabas diciendo vosotros. Es muy importante que un jefe de compras no se estanque, no se enquiste, ¿no? con su trabajo. Si realmente no le gusta lo que hace, buscar alternativas para que le guste, buscar hacer cosas que su empresa, que es él, aparte de trabajar para otros, crezca y sea mejor, porque luego te vas a sentir mejor, porque todos nos sentimos mejor cuando crecemos. Bueno, señores, muchísimas gracias. Nada. Igualmente. Por vuestra sabiduría, vuestro saber, vuestro buen rollo. Y nada, gracias a todos por escucharnos. Bueno, chao a todos. Chao. Les recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará,
y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.